Damos gracias a Dios por este momento que Él nos ha regalado para poder estar en su bendita y gloriosa presencia. En este momento, antes de dar inicio a la exposición de la palabra, quiero tomar un texto de las Sagradas Escrituras que nos da un mandamiento el Señor aquí a través del salmista en el Salmo 122, 6. Dice esta versión: pidamos por la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y dice esta versión: pedid por la paz de Jerusalén, haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Según la palabra del Señor, es un mandamiento orar por la paz del pueblo israelita. Y nosotros los gentiles mayormente debemos de orar por la paz de Israel, de todos los israelitas, porque somos deudores de ellos. A los israelitas le debemos en parte nuestra salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Sin más preámbulos, vamos a elevar una oración por nuestros hermanos los israelitas. Que Dios en su infinita misericordia sea obrando en cada uno de ellos acorde a su santa y divina voluntad. Señor y Dios que estás en gloria, aquí estamos delante de tu santísima y gloriosa presencia, levantando un clamor, Padre Santo, en hacimiento de gracias por nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre Santo, que durante nuestro Cristo, Dios mío, en cada corazón, así sean israelitas, gentiles, cualquier ser humano aquí en la tierra, si no tiene a Cristo en el corazón, no podrá haber paz. Pero estamos implorando por la paz que es según Cristo Jesús. Todos los que hemos llegado a Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos experimentado esa paz. Por lo tanto, Dios de la gloria, te rogamos en el nombre de Jesús que esa paz que nosotros hemos experimentado la experimenten nuestros hermanos los israelitas, que reciban a Cristo en sus corazones, que haya un portavoz de tu palabra, que haya un mensajero de tu palabra y les predique a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo que ellos rechazaron un día, le dieron muerte, pero que hoy está allá a la diestra del Altísimo intercediendo por cada uno de los suyos. Señor, por favor, que esa paz que es según Cristo Jesús sea llegando a nuestros hermanos los israelitas. Rescátales, Padre de la gloria. Sálvales, Dios de la gloria, porque de la única manera que este pueblo puede tener paz es a través y mediante la salvación que es en Cristo Jesús. No podrá haber paz para los impíos, no podrá haber paz para los malos, dijo el Señor, pero en Cristo Jesús sí hay paz, porque Cristo dijo muy claro: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No es con esa paz de firma de tratados, no se obtiene esa paz por firmar un documento, sino que se obtiene esa paz a través de Cristo, porque Cristo vino a traernos la paz para con Dios. Aleluya.
aleluya. Padre Santo, gracias por bendecir a nuestros hermanos los hebreos con esa salvación tan grande, lo cual trae esa paz que ellos tanto necesitan, Padre, en el nombre de Jesús. Y dale sabiduría, Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos los israelitas, para que ellos, Dios de la gloria, le hagan frente a toda clase de enemigos, Señor, que se han levantado contra ellos, Padre Santo. Dale, Señor, sabiduría, sabiduría, Señor. Gracias, Padre Santo, por avergonzar al maligno, por reprender al mal, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por cubrir con el gran poder de tu Santo Espíritu a nuestros hermanos, los israelitas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por avergonzar a nuestros enemigos y a los enemigos de nuestros hermanos, los israelitas. En el nombre de Jesús, bendecimos esta nación con la bendición tuya, la de tu Hijo amado y la de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén, Padre. Que haya paz en sus antemuros, que haya paz en sus murallas, en sus fortalezas, que haya paz y seguridad, Padre Santo, en sus alrededores, y que nadie pueda traspasar esos límites, Señor, que tú has colocado a todos los enemigos del pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados, dándole gracias a Dios, porque Él ya ha respondido nuestras oraciones, nuestro clamor. Entramos a seguir continuando con este tema, las gravísimas consecuencias de la infidelidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya vimos por la palabra todas las consecuencias que le trajo la desobediencia, la infidelidad al pueblo de Israel, especialmente empezando por los guerreros. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios le había dicho a través de Moisés a este pueblo, como promesa a Abraham, que este pueblo sería grande, sería bendecido entre las naciones, y que Dios le iba a regalar una heredad, lo cual sería Canaán. Y Dios en ningún momento le había dicho a este pueblo que mandara espías. Solamente le había dicho a este pueblo que cuando llegaran allá, entraran a ese lugar, tomaran posesión de esa tierra. Y que todos esos enemigos que habrían en ese lugar, el ángel de él los destruiría, los vencería. Pero por la terquedad del pueblo y por no estar bien atento a la voz de Dios, el siervo Moisés, claudicaron. Entraron en una desobediencia. Y ahí es donde viene el fracaso del ser humano. El dejar de oír la voz de Dios y prestarle oído a la voz del ser humano o a voces extrañas. Alabado sea el nombre de Cristo. La provocación fue casi unánime. El pueblo, después de que Dios lo sacó de la esclavitud, lo salvó de estar en la esclavitud, el pueblo casi que se puede decir unánime, casi en su totalidad, provocaron a Dios, motivo por el cual se puede considerar ese casi
unánime, se puede considerar como un total. Como lo da a entender o lo expresa Moisés acerca de una de las ocasiones en que el pueblo provocó a Dios según Éxodo 17, del 1 al 7. Igualmente, la mención de Números capítulo 20, verso 1 al 13. De ahí sacamos una conclusión, de que como casi todo el pueblo murmuró, pecó, provocó a ir a Dios, podemos decir que había una aproximación total de 600.000 hombres de guerra que cayeron muertos en el desierto por tal provocación a Dios. Mire lo que dice el libro de Números 1, 45 y 46. Números capítulo 1. Alabado sea el nombre de Cristo. Verso 45 y 46 dice la palabra: y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603.550 guerreros. Por eso dije yo, casi un número total, más de 600.000 guerreros. Y aquí expresa el número que cayeron postrados, muertos en el desierto por infidelidad, por serles fiel a Dios. 603.550 hombres, guerreros. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón se puede hablar de todos, porque no eran algunos, sino la inmensa mayoría de la nación de Israel. Qué triste. Razón tuvo el maestro en decir manada pequeña. Alabado sea el nombre de Cristo. Manada pequeña, ya que son muy pocos los que son fieles a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. Pues la mayoría se dejan contaminar escuchando voces extrañas. Alabado sea el nombre de Cristo. Son muchos los que se dejan engañar escuchando voces extrañas. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. La gran mayoría fueron rebeldes a la voz de Dios, motivo por el cual provocaron a ir a Dios y quedaron postrados, muertos en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. No fueron todos los redimidos de la esclavitud de Egipto. Todos fueron a una, rebeldes y no rebeldes, fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, fueron salvos. Amén. No fueron todos los redimidos de la esclavitud de Egipto, sino todos los provocadores del pueblo, pues todos habían sido redimidos. Los que quedaron postrados en el desierto no fueron todos, toda la nación, sino todos los rebeldes, la gran mayoría de ellos.
Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo dijo con precisión el número de los que quedaron postrados en el desierto, con esta expresión. Primera de Corintios 10:5. Los más de ellos. Esto quiere decir, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo que era la inmensa mayoría, los más que los menos, provocaron a Dios. El ser, de ahí se saca conclusión. El ser pueblo redimido no significó que Dios tolerara su pecado. Pues al igual que aquel entonces, hoy idénticamente, muchos creen, por eso muchos están jugando con la misericordia de Dios. Muchos que tienen conocimiento de la palabra de Dios están jugando con la misericordia de Dios. Creen que con Dios se juega y con Dios no se juega. Dios les ha dado oportunidades y hoy, como están descarriados, apáticos, indiferentes, son desobedientes a la voz de Dios. Por lo tanto, quédese bien claro, el hecho de uno ser pueblo de Dios, como lo fue este pueblo, como lo es este pueblo, no quiere decir con eso de que Dios no vaya a castigar el pecado del pueblo. Somos su pueblo, somos su heredad, somos lo más precioso de Dios. Pero Dios no puede tolerar el pecado del pueblo. Por muy hijo que sea de Dios, si peca, Dios castiga el pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Que quede bien claro, el ser el pueblo redimido no significó que Dios tolerara su pecado. Por consiguiente, al no agradarse de ellos, al Dios desagradarse de ellos, la mayoría de los que salieron de Egipto murieron en el desierto y no alcanzaron las bendiciones que Dios les tenía preparadas en aquella bendita tierra prometida. ¿Cuántos hoy día que son hijos de Dios, por su pecado, han perdido las grandes bendiciones de Dios? Y una de las grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo es la paz. Cuando una persona cae en pecado, pierde lo primero es la paz. Por eso se vuelven como se vuelven, depravados, degenerados, corrompidos, viciosos. Se degeneran. Porque esa paz que perdieron, que es según Cristo Jesús, al traer esa salvación, la tienen que bregar a buscar en el basurero del mundo. La primer bendición que pierde el excarriado es la paz. Por eso el salmista dijo muy clarito cuando él fue reconvenido por Natán el profeta: vuélveme el gozo de tu salvación,
se pierde el gozo, se pierde la paz. Ningún excarriado puede decir que está en paz, que vive con gozo. Se pueden reír, pueden estar en fiestas, en fandangos, en francachelas, pero en su interior hay un desasosiego, hay un desespero, hay un sosiego, un desespero, porque se pierde la paz. Y la otra bendición que pierde el que un día fue salvo, pero que se escarrió, no pierde la salvación, pero la otra cosa que pierde es la esperanza, la confianza en Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso tengas en cuenta, esta carta a los hebreos es para cristianos, no es para mundanos. Según el versículo 17, mas con cuáles estuvo enojado Dios 40 años. ¿No fue con los que provocaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Por eso todo el que se escarría va al desierto, a la soledad, al desolamiento, a la ruina, a la miseria, a la escasez, a la sed, al hambre. Según esto, la respuesta es que Dios se disgustó contra aquellos que se apartaron de Él y le provocaron por 40 años. Dios no se enoja con su pueblo. Dios no se enoja con sus redimidos. Se enoja con los prevaricadores. Se enoja con los que provocan a ir a Dios. Y se provoca a ir a Dios cuando, siendo su pueblo, entramos en desobediencia, en pecados. Y ahí es donde se manifiesta la ira de Dios, cuando, siendo su pueblo, desobedecemos. Una generación para los israelitas equivale a 40 años. Esta nación, por culpa de estos guerreros desobedientes, deambularon por el desierto sufriendo los indecibles tormentos del desierto, recibiendo los juicios, aún sus familiares, por culpa de estos excarriados, por 40 años. Y no cesó la ira de Dios hasta que no murió el último desobediente. Alabado sea el nombre de Cristo. 603.050 rebeldes, hasta que no murió el último de esos 6.350, no cesó la ira de Dios. Y déjeme decirte, excarriado, que debido a tu excarrío no tendréis paz hasta que te mueras. Así te reconcilies, así se vuelva a Dios, pero no podrá haber paz
porque están los juicios de Dios continuamente cayendo sobre tu vida. Así te reconcilies. Porque Dios perdona tu pecado, pero no tu escarrío, pero no las consecuencias del escarrío perdona. Alabado sea el nombre del Señor. El disgusto de Dios fue contra los que pecaron. El registro de la determinación contra aquellos rebeldes está en Números 14, 32 al 34. Mire la determinación que hay aquí en Números 14, 32 al 34. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. La determinación de Dios para los rebeldes, para los infieles, para los prevaricadores, para los que provocaron a ir a Dios, fue determinante. Primero, los desobedientes, el juicio para los desobedientes. Caerían postrados en el desierto. Y segundo, debido a su propio pecado, aún hasta su familia sufrió las consecuencias. Vuestros hijos, dice el versículo 33, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Los niños sufrieron. Ellos no murieron, porque esos niños que ellos tenían cuando desobedecieron, ese niño que usted tiene ahora que estás en desobediencia, es el que va a disfrutar del rapto de la iglesia si tú no te reconcilias con Dios. Porque si tú te reconcilias con Dios, suena la trompeta y te vas con el Señor y te vas con tus hijos. De lo contrario, se va tu hijo en el levantamiento de la iglesia y tú te quedarás para la gran tribulación. Esos hijos sufrieron las consecuencias del pecado de sus padres hasta que esos cuerpos de ellos quedaron postrados en el desierto. Inmediatamente murió el último de los desobedientes, el último de los prevaricadores. Entró esa generación que nació en el desierto, que fueron levantados en el desierto, entrarán a poseer la tierra prometida, dirigida no por el blandengue Moisés, que quedó allá en el desierto también postrado. Porque si el pastor se confabula con el pecado de la iglesia, también quedará postrado en el desierto. Yo no sé por qué endiosan tanto a los pastores en otras congregaciones, cuando ellos son los de mayor responsabilidad delante de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces,
esa determinación de Dios en cuanto al juicio para estos rebeldes fue sin lugar a dudas muy determinante, dura, pero merecida por ser rebeldes. Pero los cadáveres de todos los desobedientes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ellos andarán errantes por el desierto. Oiga, hermano, tener que sufrir un hijo la consecuencia al ver al papá escarriado, tomando licor, golpeando a la esposa, siendo infiel. Ese es llevar las iniquidades, la fornicación de los padres. Viendo cómo el papá maltrata a la madre. Alabado sea el nombre del Señor. Durante 40 años los hijos de estos desobedientes andarán errantes por el desierto, cargando con esta infidelidad hasta que el último de ellos caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ellos sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo, dice el Señor. Con Dios no se juega. Dios es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, pero cuando llega el juicio es terrible. Dios cumplió lo que había determinado y el desierto quedó sembrado de sepulturas que mostraban el final trágico del pueblo israelita rebelde. Se trata de quienes habían visto las obras de Dios, estos rebeldes, desobedientes, infieles, que no le creyeron a Dios, vieron los gigantes de la tierra de Canaán más poderoso que Dios, a Dios lo vieron insignificante, por eso tuvieron temor, motivo por el cual no entraron a la tierra prometida. Ellos habían visto señales, prodigios, portentos de Dios en el desierto. Y cuando iban a entrar a tomar posesión de esa tierra que Dios les había prometido, se acobardaron, dudaron de Dios, perdieron la confianza en Dios, motivo por el cual quedaron postrados en el desierto sin disfrutar las bendiciones de la promesa de Dios. ¿Y cuántos estarán quedando postrados en el desierto sin probar, sin saborear las bendiciones de la promesa de Dios? Esa paz que produce el Señor en nuestros corazones la han perdido. Ese gozo, esa tranquilidad, que aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, internamente uno está tranquilo, gozoso. Alabado sea el nombre de Cristo. Este pueblo había visto la grandeza de Dios en el desierto y aún así se rebelaron contra Él. No le creyeron a Dios. Por eso la insistente amonestación, la insistente advertencia es: si oyereis hoy su voz. Dios les había dicho: entren a la tierra, tomen posesión de ella. No dijo: vaya, inspecciónenla. No. Y les dio como promesa, como garantía, de que ellos no pelearían, sino que iría el ángel de Él. Éxodo 23:20. Y vencería a los enemigos. Mas sin embargo, aquellos que vieron
disfrutaron, al igual que hoy, cuántos vieron, cuántos disfrutaron de las bendiciones de Dios, milagros, portentos, a cuántos Dios levantó de una clínica, a cuántos Dios les sanó enfermedades y los sacó de la muerte prácticamente. ¿Y hoy dónde están? Siendo rebeldes y desobedientes contra Dios, revolcándose en el mundo, dándole rienda suelta a las apetencias de la carne. ¿Dónde están aquellos que un día disfrutaron de las bendiciones de Dios? Que un día Dios les sanó enfermedades, que un día Dios lo libró aún de la muerte. ¿Dónde están hoy día? El disgusto y disciplina de Dios fue solo contra quienes habían pecado. Una cosa es pruebas, dificultades que padecemos todos los cristianos, porque las pruebas, las dificultades es parte de la vida del cristiano durante estemos en esta tierra, porque es necesario, porque si no hay pruebas, no hay dificultades, el Señor nos malacostumbra y nos puede perder con facilidad. Por eso el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol, dice muy claramente en el libro de los Hechos 14:22 que es necesario que hayan problemas, dificultades para poder entrar al cielo. Es muy distinto las dificultades, los padecimientos de los cristianos, las pruebas, es muy distinto a ello, a una disciplina de Dios, a un disgusto de Dios, a una ira de Dios. Disciplina y disgusto, ira de Dios no es para sus hijos, no es para los fieles, es para los infieles, para los que han desobedecido. Para ellos es el azote. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, el disgusto y disciplina de Dios solo fue contra quienes habían pecado. Este juicio o disciplina se ejecutó completamente, ya que ninguno de ellos entró en la tierra de la provisión. Posiblemente alguno querrá decir que está ahí como andando en la cuerda floja en la iglesia. Pues yo me voy a salir con las mías. Voy a engañar a Dios, pecando a ocultas, jugándosela a su compañera, a su compañero, siendo infiel a su cónyuge, cayendo en fornicación y estando en la iglesia y canta y alaba. Posiblemente esa es su actitud, pero déjeme decirte que de Dios nadie se burla. Más temprano que tarde caerá el juicio de Dios sobre tu vida, que está siendo un aparentador, que cree que con Dios se juega. La disciplina de Dios debía ser recibida inmediatamente porque Dios lo había decretado. Alabado sea el nombre del Señor. La tierra de provisión se debía recibir por fe en el Señor. Ningún cristiano puede llegar y decir: voy a ganar prebendas, bendiciones de parte de Dios porque yo soy muy bueno, soy esto y aquello. No, se debe de recibir por fe, porque son regalos de Dios.
no me merezco la dicha del gozo de la salvación, la dicha del gozo que produce esa salvación en nuestras vidas. No me la merezco, no nos la merecemos porque seamos los mejores de la iglesia. No, no la merecemos por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo. Por ello, esa tierra de provisión se debía de recibir por fe en el Señor, pues es el único que la da según sus promesas. No era por tanto para incrédulos que dudaban y ponían a Dios a prueba. Todas las bendiciones que Dios promete a cada uno de sus hijos las debemos de obtener, de recibir por fe, no para incrédulos. Dios no bendice a los incrédulos. Sus promesas no son para incrédulos, es para creyentes. Dios les había mostrado su poder en las obras prodigiosas que había hecho en Egipto, tanto en la liberación como luego en cada una de las jornadas por el desierto. ¡Qué insensatez! Después de ver esos prodigios, esas señales, porque ellos lo vieron, lo presenciaron con sus propios ojos. Ellos mismos disfrutaron de las bendiciones. De noche fueron protegidos por una columna de fuego, de día con una nube para que el sol no los consumiera. Y de noche la columna de fuego para que los calentara y los librara también de las bestias del desierto. Ellos lo vieron. Dios les había manifestado su fidelidad en el cumplimiento de las promesas. Todo lo que Dios les había prometido se los cumplió. Y déjeme decirte una cosa, amado hermano, escarriado. Todo lo que Dios nos promete en su palabra, Él nos la cumplirá. Aleluya. Él no nos fallará. Por ello mantengámonos siendo fieles, firmes, creyéndole a Dios, oyendo la voz de Dios, no creyéndole a otras voces, no oyendo otras voces. Gloria al Señor. Dios les había manifestado su fidelidad en el cumplimiento de las promesas, pero ellos, con un corazón endurecido, dudaron de su propósito. En alguna ocasión le dijeron a Dios: ¿por qué nos has traído al desierto para ser consumidos aquí en el desierto? Mejor hubiera sido habernos quedado en Egipto. Y ahora nos trae a esta tierra de Canaán, donde hay unos poderosos gigantes. Vieron a esos gigantes más grandes que Dios, los cuales van a ser a nuestros hijos sus siervos, sus esclavos. Dudaron del propósito de Dios. Luego cayó el juicio porque ellos quebrantaron el compromiso que hicieron. ¿Sabía usted que el pueblo hebreo se había comprometido a serle fiel a Dios, a tenerlo por Dios, porque ellos eran su pueblo? El versículo 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. En el libro de Éxodo capítulo 24, verso 7, ellos
se habían comprometido con Dios. Dice la palabra: y tomó Moisés el libro de la alianza y leyó a oído del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Este pueblo se había comprometido a oír la voz de Dios, a obedecer su palabra, y la desobedecieron. El día que usted descarriado pasó al frente, si usted lo hizo de corazón, es salvo, sí, no pierde la salvación. Pierde el gozo, las bendiciones que trae la salvación, sí la pierde. Y las consecuencias son graves. Posiblemente todavía no te han caído los juicios de Dios a ti descarriado, pero te caerán más temprano que tarde, pero llegarán. Porque el día que usted pasó al frente a recibir a Cristo en su corazón, hiciste un convenio con Dios, te comprometiste con Dios a obedecerle, a serle fiel, y incumpliste esa promesa. Y al incumplir esa promesa, Dios lo único que le resta hacer contigo es darte la retribución de su escarrío. Lo que a cada escarriado le pertenece, porque Dios da conforme la obra de cada uno. Dios no te puede bendecir con gozo, con alegría, con satisfacción, porque lo perdiste por derecho propio. Pero vienen consecuencias nefastas. Este pueblo se había comprometido a oír la voz de Dios y a obedecerla. Se comprometió a hacer todo lo que Dios ordenase y obedecerle. Era un compromiso firme. ¿O usted creyó escarriado que al usted pasar al frente y hacer un compromiso de fidelidad a Dios, eso era una charla? Lógicamente, si lo hiciste de verdad, si no lo hiciste solamente por apariencia o por agradar a algún ser querido. Porque triste y lamentablemente muchos van a las congregaciones a recibir supuestamente a Cristo por agradar a papá o a mamá, pero no para agradar a Dios. Porque con papá y mamá tienen todo. Papá y mamá les alcahuetea. Con Dios no es así. Porque con Dios es todo o nada. El compromiso de fidelidad que se hizo para con Dios es firme. O se cumple o vienen las consecuencias de parte de Dios. Cualquier transgresión acarrearía consecuencias drásticas para los infractores. Como ellos transgredieron la ley de Dios, como ellos fueron prevaricadores, entonces vienen consecuencias drásticas. Si usted transgredió la ley de Dios, si usted desobedeció los mandatos de Dios,
después de haberte comprometido en obedecerle, esa transgresión trae drásticas consecuencias. Gran parte del pueblo que prometió obediencia quebrantó el compromiso, atrayendo por consiguiente el juicio de Dios sobre ellos. Dios a nadie castiga. Uno mismo, por ser transgresor de la ley de Dios, es el que se acarrea juicios. Porque así como el padre, humanamente hablando, corrige a sus hijos, Dios, mayormente, que es santo, que es puro, no puede tolerar la desobediencia de sus hijos. Mayormente Dios castiga al infractor. No se puede hablar de salvación sin también hablar de obediencia. Salvación y obediencia. Obediencia y salvación van unidos. Nadie puede llamar Señor a quien no esté dispuesto a obedecer. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando le decimos a Dios Señor. Porque la palabra Señor significa amo. ¿Y cómo le voy a decir yo Señor a Dios si no es mi amo? Si no es mi patrón, si no es el que manda en mi vida. Nadie puede llamar Señor a quien no esté dispuesto a obedecer. Eso es lo que dice Lucas 6:46. Evangelio de Lucas 6:46 dice la palabra. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. A Dios alabamos desde ahora y para siempre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Nadie puede hablar de amor hacia el Señor sin rodearlo de obediencia incondicional a su palabra. ¿Por qué nos atrevemos a decirle a Dios te amo cuando no obedecemos su palabra? Donde el amor está manifestado en la obediencia, si se obedece, se manifiesta de que en realidad amamos a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios siendo un desobediente. Decimos que amamos a Dios con pruebas de obediencia. Juan, Evangelio, capítulo 14, verso 15 y verso 21, verso 23 y 24 y verso 28. Somos los verdaderos cristianos elegidos por el Padre y santificados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecerle al Señor. Ningún cristiano ha sido elegido por Dios para otra cosa que no sea para obedecerle a Dios. Hemos sido elegidos, llamados para participar de las bendiciones del reino
Pero primero hay que obedecer aquí en tierra. Hemos sido elegidos y santificados por el Espíritu Santo para obedecer al Padre. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó para obedecer. Primera de Pedro 1:2. Me permito tomar este versículo para la gloria de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Aleluya. Gloria a Cristo. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó para que seamos obedientes. Según la previsión de Dios el Padre, previsión de Dios el Padre, conocimiento de antemano, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. El texto original no dice para obedecer, sino para obediencia. Dios el Padre nos ha elegido y el Espíritu Santo nos ha santificado para que seamos obedientes. Para que seamos obedientes. Alabado sea el nombre de Cristo. Solo quien, alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Lo que es imposible a la persona no regenerada, ¿qué? Obedecer, ser obediente. Como la persona natural no puede obedecer, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Cristo con su sangre bendita nos regeneró, nos limpió, nos purificó, el Espíritu Santo nos santificó y nos consagró, nos dedicó para que seamos obedientes. Solamente por la intervención de la sangre de Cristo en nuestras vidas, por esa sangre purificadora y por la intervención del Espíritu Santo, quien nos ha consagrado para ser santos y obedientes, podemos alcanzar esa medida, a llegar a la obediencia. Mire lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Y de aquella recibisteis vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás.
antes de ser hijo de Dios, era imposible ser obedientes a Dios. Pero ahora que llegamos a Cristo, como el Padre nos eligió y el Espíritu Santo nos santificó, nos consagró para la obediencia. Hemos sido elegidos por el Padre y santificados por el Espíritu Santo para obediencia. Esto lo hace posible la acción del Espíritu Santo, que nosotros seamos obedientes. De una esfera de desobediencia, el verdadero cristiano ha sido trasladado a una esfera de obediencia en el reino del Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Colosenses 1:13. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. A Él toda exaltación y todo reconocimiento. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Por plena identificación en Él, la obediencia no viene a ser una carga agobiante por mandamientos, sino la gozosa expresión de entrega por comunión con quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya no vivimos por agobiantes mandamientos, sino que como estamos en comunión con el Señor Jesucristo, se nos es fácil ser obedientes. Filipenses 2:8. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria a Cristo Jesús. Filipenses 2:8. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como estamos en comunión con Cristo, se nos es fácil ser obedientes al Padre. Alabado sea el nombre de Cristo. La demanda aquí tiene que ver con la determinación personal de conducirse con absoluta fidelidad a la voluntad de Dios expresada en su palabra, y esa fidelidad tiene que ver con la obediencia incondicional a sus instrucciones. El secreto de todo verdadero cristiano reside en la obediencia, como le dijese Dios a Josué. Mire lo que le dijo Dios a Josué 1:7. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria a Dios. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. La única condición que hay para el cristiano es: esfuérzate. Lo único que tenemos que hacer para ser obediente a Dios es esforzarnos. Alabado sea el nombre de Cristo. La condición de obediencia tiene un propósito. ¿Para qué nos esforzamos en ser obedientes? Para alcanzar la promesa, para ser prosperado en todo. No se puede dejar la obediencia si se quiere ser victorioso. La desobediencia es la manera de vida propia del no regenerado, mientras que la obediencia es la natural del verdadero cristiano, de aquel que se ha convertido de verdad en hijo de obediencia por la regeneración que es producto del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Alabado sea el nombre de Cristo. En el instante que el Espíritu Santo actuó para salvación del pecador, capacitándolo para obediencia,
es el modo propio de su nueva vida a la que debe prestar mucha atención para ser practicada cada día. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Para el verdadero cristiano, la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta a la que continuamente debe prestar atención, esto es, conocerla y practicarla. Alabado sea el nombre de Cristo. Para el verdadero cristiano, la Sagrada Escritura ha de ser considerada con sumo respeto y temor filial. Dios promete estar atento solo al que tiembla en sentido de temor reverente a su palabra. Dios solamente está pendiente de todo aquel que tiembla a su palabra. Temor reverente. Isaías 66, 2. Alabado sea el nombre de Cristo. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas aquel que miraré, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Dios está pendiente siempre del que es temeroso a Él. No temor de miedo, sino temor de reverencia, temor de obediencia a lo que Él establezca en su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor.